Buenas, ¿cómo va? Hoy estamos en un video en el que vamos a resolver ejercicio sobre torque. Vamos a continuar con el curso de física que estamos trabajando. Bien, el enunciado nos plantea un sistema formado por un disco de 0,5 metros de radio, 20 kilogramos de masa que rota libremente alrededor de un eje horizontal fijo que pasa hacia su centro y de una masa de 1 kilogramo que cuelga de la cuerda. Nos dan de dato el momento de inercia del disco. Bien, que es un medio por la masa del disco multiplicado el radio al cuadrado del disco. Dato que dicho sea de paso los tenemos. Ahora nos pide A. Realizar un diagrama de corporía de las masas que constituyen el sistema y cuál de las fuerzas son internas y cuáles son externas. Bien, para el apartado A vamos a agarrar el disco y la masa y le vamos a poner las fuerzas que interactúan sobre cada uno. Por ejemplo, para la primera el disco tiene su peso. Después tiene la tensión que lo está haciendo girar. Y luego también tiene esa fuerza de apoyo que está generada por su eje horizontal fijo. Bien, esa también es una fuerza que lo tira hacia arriba, haciendo que el disco se encuentre en equilibrio estático. El disco puede rotar, pero no se puede trasladar. Bien, lo mismo vamos a hacer con la masa. La masa tiene su peso, que le vamos a llamar PM por peso de la masa, y tiene la tensión prima, que por tercera ley de Newton es igual a la tensión. Le ponemos el prima para hacer la distinción. Bien, las fuerzas que son internas o externas va a depender de qué sistema estemos viendo. Bien, la tensión prima, por ejemplo, es externa a el disco. Por ejemplo, de esa forma. Vamos ahora a determinar con el apartado B que dice determinar la fuerza resultante y la fuerza externa sobre la masa. Externa sobre la masa. O sea que cuando nos hablan de fuerza externa sobre la masa, estamos hablando de las fuerzas que están por fuera de la masa. O sea, las que influyen al disco. Bien, en ese caso, el disco, como se encuentra en estático a nivel translacional, sí rota, pero no se traslada, porque por lo tanto la sumatoria de sus fuerzas sería siempre cero. No debemos hacer ningún cálculo para demostrarlo, simplemente saber que el disco, que constituye a todas las fuerzas externas de la masa, son cero porque no se está trasladando. Eso nos va a permitir a pasar al enunciado C, que nos dice determinar el vector torque o momento de cada una de las fuerzas que actúan sobre el disco. Bien, lo que primero vamos a hacer en esto es plantear, bien, el torque, que en este caso va a ser la sumatoria de todos los torques que se han generado por todas las fuerzas. En este caso, como el único objeto que puede rotar es el disco, vamos a poner el torque generado por la tensión, el torque generado por el peso y el torque generado por el punto de apoyo, que es representado por la fuerza llamada AP. Bueno, hay una cuestión, que como el giro o el eje está centrado en el origen y desde ahí salen las fuerzas que son peso y apoyo, tanto el peso sale desde el centro porque representa el centro de masa del disco, van a ser cero porque están justamente a cero de distancia del punto de apoyo, haciendo que el torque generado por ambas fuerzas sea nulo. Por lo tanto, la sumatoria de todos los torques nos va a quedar que es igual simplemente al torque generado por la tensión, que como dice ahí también es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Por qué lo ponemos si solo deberíamos sacar el torque generado por la tensión? Porque ahora vamos a ver que tenemos un pequeño problema. Reemplazamos la expresión de torque, que sería el seno del ángulo, por la distancia, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No tenemos la tensión. No tenemos idea cuál es el valor de la tensión y en ningún momento nos las informa. Por lo tanto, no podemos determinar las fuerzas, el vector torque. No lo podemos determinar. Para determinarlo necesitamos la tensión. Para eso vamos a aplicar un poquito de álgebra. Vamos a decir, bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que la tensión por el seno del ángulo tita, por el radio, reemplazando la distancia por radio, porque es lo mismo, y I por un medio mr cuadrado, que sería el momento de inercia, nos va a quedar una ecuación de esa índole. Sabiendo que el ángulo es de 90 grados y cancelando las R's, podemos también expresar de esta manera la expresión, que nos va a quedar T por seno de 90 igual a un medio de la masa por R por la aceleración angular. El seno de 90 es 0 y nos va a quedar que la tensión es igual a un medio m por r por alfa. Bien, siendo alfa la aceleración angular, r radio y m la masa del disco. Ojo, no la masa de
el cubo que está cayendo. Bien, hasta acá es todo lo que pudimos hacer. ¿Quiere decir que no podemos determinar el torque? No, nunca se rindan en este tipo de ejercicios porque aún todavía para terminar esto podemos tratar de hallar la tensión o la aceleración angular mediante el otro diagrama de cuerpo libre que de hecho con el apartado A ya lo teníamos hecho. Por lo tanto, vamos a tratar de hallar lo que nos falta con el otro diagrama. Para eso vamos a dejar la tensión ahí arriba, para la expresión de la tensión que hayamos ahí arriba para tenerla de referencia, y vamos con el diagrama de cuerpo libre del cubo a tratar de hallar alguna expresión. Entonces nos va a quedar, si hacemos la sumatoria de las fuerzas, en este caso no de los torques, porque el cubo no está rotando, va a ser la tensión prima menos el peso de la masa. Bien, todo esto va a ser igual a la masa por la aceleración, porque el cubo está cayendo, se está trasladando. No está estático el cubo. Entonces va a ser igual a la masa por la aceleración. Hay un desequilibrio estático en este sistema. Uno podría decir, bueno, vamos a hallar ahora la masa, porque la masa sí la podemos hallar, el peso, sí la podemos hallar porque tenemos la masa, que es masa por gravedad. 1 kilogramo, que es lo que pesa la masa, por 9,8 nos quedan que el peso del cubo es de 9,8 newtons. Teniendo así una expresión para la tensión, despejando directamente el 9,8 y reemplazando cada unidad, cada magnitud por lo que vale. Por ejemplo, el 1 kilogramo es equivalente a la masa del cubo que nos dan como dato. Entonces nos va a quedar una expresión para la tensión prima que es igual a 1 kilogramo por A, que es la aceleración tangencial, o también la aceleración a la que cae. Fíjense que la aceleración tangencial a la que gira el disco y a la que cae el cubo son la misma. Y además, esa T' es igual a la T, que ya lo habíamos nombrado por la tercera ley de Newton. Por lo tanto, podemos hacer un despeje, un reemplazo de la T' por la T en la expresión de arriba. Y decir, bueno, el dato que me falta es o T o alfa, porque T depende de alfa. Si hallo alfa, puedo hallar T. Si hallo T, puedo hallar el torque, que es lo que nos pedía originalmente el enunciado. Entonces vamos a reemplazar T en la expresión de ahí arriba. Y nos va a quedar que 1 kilogramo por A más 9,8 newton es igual a 1/2 de la masa del disco por R por alfa. Ustedes me pueden decir, pero Gena, A no es alfa, son cosas distintas. Y yo les digo, es verdad, son cosas distintas. Pero si recordamos fórmulas o razonamientos del movimiento circular, la aceleración tangencial y la aceleración angular están relacionadas entre sí mediante esta expresión, sabiendo que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por R. Si no se acuerdan esta fórmula, la pueden pensar en términos de unidades. A es metros sobre segundo cuadrado y alfa es 1 sobre segundo cuadrado. Lo tenemos que multiplicar por algo, en este caso metro, y la unidad que está relacionada es el radio. Por lo tanto, es alfa por R por el hecho de que hay que meter el metro de ese lado, si lo piensan de esa forma. Yo para acordarme a veces las fórmulas lo pienso en términos de unidades para ver qué es lo que falta. Entonces, básicamente tenemos una sola expresión que nos relaciona la aceleración angular, que es lo que nos faltaba. Reemplazamos todo lo que vale porque R lo tenemos y M también. Bien, tenemos 1 kilogramo por 0,5 más 9,8 newton. 1/2, 20 kilogramos por 0,5 metros por alfa. Resolvemos todo eso ahí, nos va a quedar 0,5 kilogramos metro más 9,8 newton igual a 5 kilogramos metro por alfa. Pasamos restando el 0,5, nos va a quedar que 9,8 newton es igual a 5 kilogramos por m por a menos 0,5 kilogramos. Hacemos la resta y pasamos dividiendo el 4,5 kilogramo metro. Bien, kilogramo metro lo pasamos dividiendo también. Y nos va a quedar, si hacemos también la cancelación de las unidades, que alfa equivale a 2,17 radianes sobre segundo o 1 sobre segundo cuadrado. Radianes sobre segundo cuadrado. Bien, con esto ya logramos hallar la aceleración angular. Bien, el módulo al menos. Y con eso ya podemos hallar, reemplazando la expresión de arriba de T, la tensión, que es lo que nos hacía falta. Entonces, reemplazando ahora en la expresión de T, que la volvemos a poner en el panorama central, nos va a terminar quedando la expresión de T igual a 10,85 newtons.
una vez con la expresión de t, podemos calcular el torque que esté por el módulo de la fuerza por el radio por el seno del ángulo. Nos va a quedar 10,85 por el radio, que es 0,5 por seno de 90, y nos va a terminar quedando 5,425 newton metro. Bien, pero lo que nos están dando acá, lo que nosotros acabamos de hallar, no es el vector. Es el módulo del vector. Y fíjense que en el enunciado nos dice determinar el vector torque de cada una de las fuerzas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar el vector torque? Básicamente lo que le tenemos que hacer a esta magnitud es agregarle una dirección o un sentido, porque acá tenemos el módulo. Entonces, para eso nos vamos a valer de la teoría. Nosotros sabemos, observando un disco o cualquier cosa, en este caso ponemos el disco de referencia, que el torque es igual a la fuerza por el producto vectorial del vector R, que en este caso sería el vector radio, que va desde el origen hacia la fuerza. Desde el origen o el punto de apoyo donde se está generando el giro hacia la fuerza. Y aquí si vamos a poner unas imágenes que me resultaron bastante didácticas sobre cómo funciona esto. ¿Sí? Tenemos R y F, y cuando tenemos los dos vectores, como es el producto vectorial, el torque sale del plano. Bien, debido a que es el producto vectorial. El producto vectorial, si acordamos de cosas de matemática o de vectores, de cursos iniciales de física, el producto vectorial de dos vectores da como resultado un vector que es perpendicular a ambos. En este caso, ya que el vector R y F están sobre el plano del disco, sí o sí el torque sale del plano del disco. Entonces, ya con eso ya tendríamos, sabemos que el torque sale del plano del disco. La pregunta es si sale hacia adentro y hacia afuera. En este caso va a depender también de la regla de la mano derecha. Consiste en postrarnos nuestra mano derecha sobre el vector F y cerrarnos hacia el vector R. Y con eso, en esta disposición, ¿no? Esta de acá. Si no, con esta vamos de R a F. Bien, siempre, fíjense, esta línea determina hacia dónde tenemos que poner la mano, la palma de la mano y cerrarnos. Como queda hacia arriba, el pulgar nuestro queda hacia arriba, como lo muestra esta imagen, quiere decir que queda de esa forma. Si quedase hacia abajo, no pasa nada, el vector torque queda hacia abajo. Como el vector torque sale del plano y podríamos pensar que si lo estamos mirando de frente, el disco tiene coordenadas X, Y lo que sale para afuera Z, vamos a tomar como que es un vector K. Entonces, el vector torque tiene como magnitud 5,425 Nm en dirección al vector unitario K. Y este sería la determinación del vector torque. No olvidarse de eso, porque si ustedes en un examen ponen directamente el valor y si le están pidiendo el vector, les van a poner mal o incompleto, aunque sea, porque le falta la parte del vectorial. Ustedes acá solo hallaron el módulo en la primera parte. Bueno, vamos ahora a terminar el ejercicio determinando el vector aceleración angular. La aceleración angular ya la hallamos, ¿bien? No tiene ninguna ciencia porque la hallamos previamente. Si hubiésemos hecho el ejercicio de alguna otra forma sin hallar la aceleración angular, la tendríamos que hallar. Pero eso A o B, o sea, podríamos haber hallado directamente la aceleración tangencial, pero podríamos haber aplicado para la aceleración tangencial, multiplicarlo por el radio y ya está, hubiésemos tenido la angular, digo, dividirla. Entonces no tenía mucha ciencia, ya el apartado D para la determinación, o al menos del módulo, ya está. La aceleración ya teníamos el módulo. Ahora, de nuevo, nos están pidiendo vector, no el módulo. Entonces, de nuevo, ¿hacia dónde va? La teoría de movimiento circular nos habla de que la aceleración bien angular siempre va paralela a la velocidad angular, bien que sale del plano del disco siempre. Obviamente puede ser paralela apuntando hacia el mismo lado o hacia el otro. Este es lo que yo puse acá es esquemático. Podría ir para el otro lado siendo si la aceleración es negativa. Podría hacerlo. Si la aceleración angular es negativa iría para hacia el otro lado. Comparándolo con la velocidad angular. Bien, pero siempre se sale del plano parecido a lo que genera el torque. Por eso, de hecho, el torque y la aceleración el torque se expresa como momento de inercia por aceleración angular. Van hacia el mismo lado. Bien, el torque, el módulo, es inercia por aceleración angular. Entonces, quiere decir que tienen hacia el mismo lado. Entonces, como van hacia el mismo lado, en este caso son paralelos porque ninguna magnitud dio negativa, podríamos hablar de que la aceleración, el vector aceleración angular es 2.17, 1 sobre segundo cuadrado, en la dirección del vector unitario K, que fue
el versor que definimos que sale del plano. Esto podría ser I o J o otra letra. Va a depender del sistema de referencia que tomemos. En este caso es irrelevante, pero lo tenemos que definir de todas formas. Bien, y explicarlo. No basta simplemente con poner una de esas tres al azar. Bien, si le ponen I, pongan los ejes y digan, bueno, el que sale yo lo denominé I porque es el correspondiente al eje X, por ejemplo, y así. Siempre en un examen expliquen las cosas. Bueno, gente, y esto sería todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad este video resolviendo un ejercicio de torque. Nos veremos en el próximo video para seguir viendo e intrigándonos con el asombroso mundo de la física. Nos vemos.